Estamos ya meditando ya los últimos capítulos del libro de Jeremías y me gustaría que fuéramos al capítulo 49, por favor, hermanos. Capítulo 49. Voy a leer del verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, sígalo con su vista. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? Porque Milcom ha desposeído a Gad, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas en fuego. E Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es ahí. Clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Quiero leer el verso 7 también. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no hay más sabiduría en Temán, se ha acabado el consejo de los sabios, se corrompió su sabiduría. Verso 8: huid, volveos atrás, habitar en lugares profundos, oh moradores de Dan, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Quiero saltarme al verso 16. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura de los montes, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Oremos, hermanos. Señor, Señor de los cielos, de la tierra, Señor, delante de tu presencia estamos el día de hoy agradecidos. Te doy gracias por mis hermanos que el día de hoy están aquí. Yo sé que venimos hoy, Señor, a escucharte, a escuchar palabra tuya, y que esa palabra retrune en nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el cual habla, el cual está trabajando, convenciendo nuestras vidas. Ilumina nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que mueva nuestros corazones a ti y esté, Señor, enseñándonos tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, como ya les mencionaba,
Estamos ya en los últimos capítulos del libro de Jeremías y a partir del capítulo 46 vemos nosotros cómo el libro de Jeremías tiene esta sección donde habla acerca del juicio a las naciones. Estas naciones, hermanos, están alrededor de Judá. Recordemos que para el tiempo en el que Judá o que Jeremías está profetizando, los enemigos del pueblo de Israel que estaban a sus alrededores eran ya naciones que se habían establecido por largo tiempo. El pueblo de Israel había perdido el territorio que Dios le había dado cuando ellos entraron a la tierra y que finalmente conquistaron en plenitud cuando David entra a la escena. Si usted quiere ver el reino esplendoroso que Dios quería mostrarle al pueblo, ese se concretó con el rey David. El rey David empezó a conquistar todo el territorio que Dios le había prometido al pueblo desde Egipto, desde que estaban en el desierto. Cuando ellos entran a la tierra, no conquistan toda la tierra hasta que llega David ya tiempo después. Con su hijo Salomón, el hijo de David, el pueblo se divide en dos reinos por el pecado que había en el pueblo y sobre todo por el pecado de Salomón. Esta historia usted lo puede ver en Primera de Reyes, capítulo 12, donde se divide el reino. Al haber esa división del reino, el pueblo obviamente pierde fuerza y empiezan a levantarse los pueblos que estaban ya conquistados, que había conquistado David. Bueno, retomaron fuerza y se volvieron naciones alrededor. Naciones que ahí estaban, pero que estaban bajo el dominio del pueblo de Israel. Entonces, de este lado, del lado izquierdo, podemos decir así, si vemos a Judá en el centro, tenemos a los filisteos. En la parte sur del territorio de Judá tenemos a los edomitas. Más arriba tenemos a los moabitas. Más arribita tenemos a los de Moab, ¿sí? Y más arriba tenemos a los asirios y a los fenicios del lado izquierdo. Alrededor, todas esas naciones estaban en contra, en algunas ocasiones, contra el pueblo de Israel y de Judá. Para el tiempo en el que estamos leyendo aquí, todas estas naciones, desde el capítulo 46, por ejemplo, comienza a hablar de Egipto. En el capítulo 47 habla de los filisteos. En el capítulo 48 habla de los de Moab. Y ya cuando llegamos al capítulo 49, habla acerca de los amonitas y los edomitas, ¿sí? De los de Edom. Todas estas naciones están alrededor. Y todas estas naciones, desde el capítulo 46, Dios les está señalando que van a ser destruidas. Por ende, entendemos que Dios está trayendo juicio no solo para Judá, sino también para todas estas naciones paganas. Obviamente, estas naciones adoraban a otros dioses y entonces Dios también promete que iban a ser destruidas. Pero a través de lo que especifica la Biblia acerca de estas naciones, podemos darnos cuenta de varias cosas. Una de ellas nos explica cómo es el hombre sin Dios. ¿Cómo son las naciones que están alrededor? ¿De qué manera viven y de qué manera se desenvuelven? Obviamente son personas que viven para sí mismas. Una prueba de ello es lo que menciona el capítulo 49, verso 4. Cuando Dios le habla a los amonitas, a los de Amón, les dice en dónde estaba su confianza. Verso 4, vamos a leer juntos el verso 4, ¿qué le parece? Dice así: ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? Esto mismo podemos ver en la siguiente nación. La siguiente nación es la nación de Edom. Y en el verso 16, después de anunciarle el juicio para esa nación,
en el verso 16, mire lo que menciona. ¿Leemos juntos? Tu arrogancia, tu engaño y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura de los montes, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Entonces lo que podemos pensar es lo siguiente: había una falsa seguridad en estos pueblos. Y es lo que pasa con el hombre. Examinemos cada uno de estos pueblos. Dado el tono, hermanos, de reproche que vemos en estos versículos, el contexto más amplio de la profecía contra Amón, es posible que gloriarse en los valles signifique que al haber tal vez a lo mejor montañas alrededor, podemos entender que se sentían seguros contra algún ataque enemigo. Cuando la Biblia menciona ¿por qué te glorías en los valles?, podemos pensar que geográficamente era un lugar que favorecía para que los enemigos que vinieran sobre esas naciones no pudieran llegar cómodamente. Y les garantizaba en cierta manera que ellos tenían la victoria. También en el caso de Edom, menciona el verso 16, dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura de los montes. Hermanos, Edom está en la zona donde, un poco más abajo donde está Moab. Esa zona, no sé si ustedes conocen la ciudad de Petra, o yo no sé si ustedes han ido a Petra, yo no he ido, ¿verdad? Pero podemos investigar, ¿no?, acerca de esa ciudad. No sé si usted la ha visto, pero es una ciudad que está incorporada en la piedra. Y el ingreso a la ciudad, que está en realidad incorporada en una piedra, su acceso es muy limitado, ¿no? Esa ciudad está dentro del territorio de Edom. Esa ciudad nos puede dar una imagen de cuán seguros se podría sentir los habitantes de ese lugar contra algún adversario que viniera contra ellos. Casi podemos decir que es impenetrable. No es una ciudad común y cualquiera donde hubiera cabañas, etcétera. No, eran personas que vivían literalmente metidos en cuevas. Y las ciudades, hermanos, es una ciudad que está metida en la peña. A través de esto podemos darnos cuenta que la seguridad que ellos tenían de que no les iba a pasar nada y que nadie podía ir contra ellos era a través de ¿qué? De lo que ellos podían ver en sus ciudades. Se sentían seguros. Y por sentirse seguros, hermanos, ellos decían, si vemos el verso 4, ellos decían al último: ¿quién vendrá contra mí de ese Amón? Entonces su confianza la estaban depositando ¿en dónde? En el lugar donde estaban. Se sentían seguros, impenetrables. Se sentían que nadie podía desafiarles. ¿Por qué? Porque estaban en lugares seguros. Por eso yo les digo que es una falsa seguridad, porque al final fueron conquistados por Babilonia independientemente de dónde vivieran. Pero lo que sí podemos pensar es que estas personas reflejan en realidad al hombre. El hombre sin Dios tiene una falsa seguridad y puede en realidad poner su seguridad en varias cosas. Ahora, aparte de todo, lo que nosotros vemos es la soberbia y la altivez que tenían estos pueblos. Si nosotros vemos el verso 16, Dios le dice a los de Edom que son arrogantes y que son soberbios de corazón. ¿Sí? ¿Sí lo ve? Entonces podemos pensar en lo siguiente. La prosperidad material que ellos estaban teniendo en ese momento, ¿por qué material? Porque en el verso 4 del 49 les dice:
¿Por qué te glorías en los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz. La que confía en qué. Entonces estas personas, ¿en qué confiaban? En lo material. Ellos confiaban en sus ciudades fortalecidas, en que nadie podía penetrar tal vez sus murallas o el lugar donde estaban, y se sentían seguros. ¿Por qué? Porque tenían solvencia económica. ¿No es eso lo que pasa hoy en día en el mundo? ¿No es eso, hermanos? Una falsa confianza que viene, ¿por qué? Por lo que tengo, por las cosas materiales, porque estoy sano. El hombre confía en esas cosas. ¿En qué? En la prosperidad material, seguridad geográfica por las defensas humanas. Nadie puede destruirnos, nadie puede hacernos daño. ¿Y eso qué hace? Orgullo y arrogancia. No necesito de nadie, todo lo tengo. ¿No es así? ¿De quién necesitaban ellos? ¿En quién confiaban? En ellos mismos. Era una falsa seguridad y una autosuficiencia. En ambos casos hay una sensación de que pueden mantener cualquier amenaza o desafío por sí mismos, sin ayuda externa y mucho menos de Dios. La autosuficiencia, hermanos, es un rasgo común entre aquellos que no reconocen la necesidad de Dios. ¿En quién confiaban? En lo que veían, en lo que poseían, en lo que tenían. Ahora, la arrogancia, hermanos, ¿qué es la arrogancia? La arrogancia es una actitud o manera de comportarse que refleja una alta opinión de uno mismo. Una persona arrogante es un narcisista, ¿sí? Se ve su reflejo y se quiere besar, ¿no? Sí, no, es un narcisista, ¿no? ¿Sí? Se ama tanto, ¿no?, que hasta él mismo no pudo aguantar y resistir y se murió en el intento, por tanto que se amaba. En realidad así es el hombre, hermanos, así somos, o así éramos, vamos a decirlo de esta manera. Lo único que buscamos cuando estamos en el mundo es nuestro beneficio. Ahora, la soberbia es un sentimiento exclusivo de orgullo y autoestima que va parecido, pero no es lo mismo. Es una valoración inflada de uno mismo y expresada a otros. Ese es la soberbia. Entonces, tengo una definición de aquí de las dos cosas que me gustaría leerles, para no perder ninguna. Ambos términos, aunque similares, aunque podríamos decir que arrogancia y soberbia son los mismos, no son los mismos en definición. Y a veces utilizados de manera intercambiable, algunas veces los confundimos, tienen matices distintos. Mientras que la arrogancia se enfoca más en la actitud y el comportamiento de superioridad y desdén hacia los demás, esa es la arrogancia, el creerse más que los demás, porque te crees mejor y superior. La soberbia se centra en un orgullo y autoestima excesivo, que a menudo lleva a rechazar la dependencia o ayuda de otros. Ambas actitudes, según muchas tradiciones religiosas o filosóficas, son consideradas vicios y defectos de carácter, hermanos. Ahora ya definimos esto, ¿por qué? Porque
no es algo exclusivo de una persona, de un pueblo o algo así. No, en realidad está ejemplificando con esto y poniendo un botón, una muestra de lo que en realidad es el hombre, hermanos. El hombre por esencia es arrogante y soberbio. No necesita la ayuda de nadie. Yo me ponía a pensar cuando estaba yo haciendo esta definición en qué pasó en el Edén, hermanos. Si vemos estas definiciones que estamos viendo aquí, en realidad pasó exactamente esto. ¿Qué piensa el hombre? No necesito que nadie me diga si esto es correcto o no. Yo lo sé. Actuamos con arrogancia y soberbia. No necesito la ayuda de nadie. Dios, yo no necesito de ti. Yo lo puedo hacer solo. Y ese es el hombre natural, el hombre sin Dios. Entonces, viendo estas definiciones de estas naciones paganas, que sin duda vivían de esa manera, porque era su forma de vivir, porque reflejan al hombre sin Dios, está dentro de un marco donde también el juicio viene para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, que en teoría debía ser diferente a los demás pueblos. ¿Cómo podemos entender esta profecía contra los amonitas y edomitas, que confiaban en sus propias fuerzas, que confiaban en su riqueza, en su estabilidad, que confiaban en sí mismos, que confiaban en sus fortalezas? ¿Cómo podemos comparar a estos pueblos con Judá? Porque Judá también estaba siendo juzgado ¿por quién? Por Dios. Y estaba recibiendo el mismo juicio que vemos nosotros en el capítulo 49 para estas naciones. A ver, vamos a pensar. Confianza en sí mismo y en sus capacidades. A ver, vamos a buscar Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías capítulo 2, verso 13. ¿Cómo podemos definir esa actitud de esos pueblos, pero ahora en relación a Judá? Confianza en sí mismo y en sus capacidades. Jeremías 2:13 dice así: porque perdón, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo que está mencionando aquí la Escritura es que este pueblo abandonó a Dios para seguir su propio beneficio, buscar su propio beneficio. Y su propio beneficio era ir tras otros dioses, hermanos. Ahora, lo interesante aquí era que los dioses paganos eran dioses de la fertilidad. Por lo regular, lo que vemos aquí en el libro de Jeremías es que adoraban a los pueblos de alrededor, de sus alrededores. Pero lo que vemos aquí es que en realidad adoraba el pueblo a Baal y a Acera. Esa adoración a estos dioses lo que nos dice es de que la adoración a estos dioses implicaba ¿qué? Relaciones sexuales, orgías. Hermanos, ¿en quién pensaban estas personas? En ellos mismos, en sus placeres, en sus deseos. Y dejaban a un lado a Dios para seguir lo que ellos pensaban. ¿No es lo mismo que vemos con Amón y con Edom? Vamos a poner otro ejemplo, Jeremías 18:12.
Verso 12 dice, y dijeron, voy a leer desde el verso 11, dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Leemos el 12 juntos, dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Al final ellos hicieron lo que ellos quisieron hacer. ¿En quién confiaban? Confianza en sí mismo y en sus capacidades. Confianza en sus logros materiales y en el simbolismo de sus logros. ¿Cómo vemos esto? Vamos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, en el verso 4 dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 5, pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ellos iban al templo a ofrecer sus sacrificios, a adorar a Jehová, siendo un pueblo idólatra que adoraba también a otros dioses, pero también iba con Jehová. Pero aparte de eso, sus vidas estaban totalmente corrompidas. Vivían vidas como del mundo, dice el verso 9, hurtando, matando, adulterando, jurando el falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Pero iban al templo y había un orgullo nacionalista, tenemos al templo entre nosotros. ¿Y en quién confiaban? ¿En quién confiaban? En el templo. En ese lugar donde se suponía que ellos iban ¿a quién? A adorar a Dios. Verso 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Cuál era la falsa confianza de este pueblo, hermanos? ¿En quién confiaban? Confiaban en sus logros materiales. Llevaban sin ningún significado, llevaban a su animal para sacrificar. Pero eso no afectaba a sus vidas en nada. Entonces, ¿en quién confiaban? Confiaban en el templo, en lo material, en lo que simbolizaba el templo. Mientras nosotros tengamos el templo, Dios está con nosotros, ignorando la vida que ellos vivían, la forma en que se relacionaban con otros, la adoración que daban a otros dioses, pero ellos tenían confianza de que el templo estaba ahí. Cuando vimos el libro de Jeremías, ya el último, ¿qué hizo Dios y qué permitió Dios con este templo? Que fuera ¿qué? Destruido. ¿Y eso qué le dijo al pueblo? Ahí está tu confianza. ¿En qué? En lo material. Le daba a eso material ¿qué? Un simbolismo que no era. Le atribuía cosas y confiaba en eso, confiando que ese templo podía protegerlos. ¿Qué les mostró Dios? No, con todo y templo, mira. No es lo mismo que vemos con esas naciones que confiaban en sus fortalezas, confiaban en su dinero. ¿No es lo mismo? Al final, su confianza ¿en quién está? En sí mismos, depositada en sí mismos. Entonces había una falsa seguridad y rechazo de la realidad. Aquí es donde vamos a entrar ya
a la soberbia y el orgullo. Pero primero vamos a pensar en la falsa seguridad y en el rechazo. Se sentían seguros. Estos pueblos de Amón, estos pueblos de Edom, se sentían seguros, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Quién puede venir contra nosotros? ¿No dijeron? Y esos de Edom metidos en la peña, ¿quién los iba a conquistar? Podríamos decir nadie, ¿no? Bueno, esa misma actitud tenía el pueblo. ¿Cómo? Vamos a pensar, hermanos, en Jeremías capítulo 5, verso 12. Jeremías capítulo 5, verso 12. Leo el verso 11 y el verso 12, dice: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es. ¿Qué dijeron? Él no es. O sea, ¿qué están diciendo? Jehová no es, Él no es. Y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Dice, antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. ¿Qué tenían estas personas? Una falsa seguridad y confianza. ¿De qué? De la realidad de las cosas. La altivez y el orgullo te hace perder la realidad de las cosas. No te permite ver lo que es obvio, hermanos. Lo que es obvio en la vida es que llega la muerte, ¿o no, hermanos? ¿Cuántas personas se han muerto en la historia del mundo, hermanos? ¿Cuántas? Son incontables. Pero el hombre vive como si nunca fuera a morir. Pero eso habla del orgullo. Eso habla de la soberbia del hombre, que no le permite ver la realidad de las cosas, que el hombre es tan frágil. Y este pueblo se le estaba anunciando que venía el juicio, y ¿qué decían? ¿No? Sabían ya para este entonces que Babilonia, hermanos, ya estaba peleando contra los egipcios en Carquemis, y que venía contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Vamos al capítulo 22, verso 21. Acompáñame, por favor. Gracias, hermanos. Capítulo 22, verso 21. Dice el verso 21, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Qué vemos? Una falsa seguridad y un rechazo total a la realidad que estaban viviendo. Este pueblo nunca quiso escuchar la voz de Dios. Eso se traduce, como ya les mencioné, en orgullo y arrogancia. No se traduce, es orgullo y arrogancia. Cuando tú no escuchas algo y lo desprecias, estás diciendo que tú eres mejor que eso. Así, tal cual. Cuando alguien te da un consejo y no lo tomas, ¿por qué es? Porque no le das el valor que tiene a esa persona. Cuando tú estimas verdaderamente a la persona que te da ese consejo, ¿qué haces? Lo tomas.
Pero cuando esa persona no te llena y no te satisface, lo tomas a la ligera y no le haces caso. En otras palabras, tú actúas con arrogancia y soberbia porque piensas que tú sabes más que esa persona, ¿o no? La verdad, esa es la verdad. Entonces Dios está hablando y está diciendo, escúchame. Y nos está diciendo claramente, viene juicio. ¿Qué hizo el pueblo? Le rechazó. ¿Qué significa? El pueblo pensó que ellos eran mejores que Dios y actuó en soberbia y orgullo y en arrogancia. Ejemplos, capítulo 6, verso 16. Jeremías 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no es arrogancia, no es altivez. Vamos a poner otro ejemplo. Capítulo 13, verso 8 al 10. Capítulo 13, versos del 8 al 10. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿Qué tenían según Dios? Soberbia. ¿Y qué es soberbia, hermano? Tener un alto estima de sí mismo, ¿no? Le dijimos que era como un narcisista, ¿no? Se aman tanto o nos amamos tanto que hasta perdemos hasta la vida, y sí es cierto. El hombre era un pueblo soberbio que no quería escuchar la voz de Dios. Dice el verso 10, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. ¿Cuál es la actitud del pueblo, hermanos? Es una actitud de soberbia. Por lo tanto, podemos pensar aquí que una persona que no escucha la voz de Dios y que no escucha la palabra de Dios, ya conociendo esa palabra y vive en contra de esa voluntad ya expresada de Dios, entonces es una persona soberbia y arrogante. Y esa persona actúa de la misma manera que actuaban los paganos. Ahora, no podemos esperar nada más de los paganos, porque los paganos así vivían, esos pueblos paganos. Vivían adorando a sus dioses, vivían seguros, en la seguridad de donde estaban, vivían en la seguridad de sus fortalezas y en la seguridad económica que ellos tenían. Entonces su falsa confianza estaba en las cosas materiales. Eran arrogantes, altivos, soberbios. Y entonces Judá, ¿qué es lo que nos está mostrando? La misma actitud. ¿Qué actitud? La actitud de un hombre sin Dios. ¿No fue la actitud de Eva, hermanos? Eva no sabía la voluntad de Dios. Sabía la voluntad de Dios. ¿Y qué prefirió? ¿Qué prefirió? ¿Hacer qué? Su propia voluntad. ¿Eso qué indica? Soberbia, altivez. Yo sé más que tú, Dios. Yo sé distinguir mejor las cosas que tú, Dios. Para ti esto está mal, pero para mí no, para mí está bien. Entonces yo soy mejor que tú. ¿No es soberbia, hermanos?
no es altivez, no es tener un concepto de sí mismo elevado para despreciar a otro. Eso fue lo que hizo Eva. Y desde ahí en adelante, el hombre caído, ¿cómo actúa ante Dios? Con soberbia y altivez. No necesito de ti. No, si me necesitas. No, yo puedo hacerlo por mí mismo. Porque confío en quién, en mí, en mis capacidades, en mi fuerza. ¿O no es así? Hasta que las fuerzas empiezan a fallar, ante que todo se empieza a ir, aunque todo se empieza a caer en pedazos, entonces ya decimos, no somos tan fuertes y no somos tan... ¿O no, hermanos? Hermanos, ¿qué pasó con la pandemia? Se cimbró el mundo entero, ¿o no? Con un virus. Esa cosa ni siquiera la veíamos, hermanos, es microscópica. Y cimbró al mundo entero. Pero ni aún así el pueblo, el mundo se arrepiente. Al contrario. ¿Y eso cómo se llama? Soberbia, altivez, arrogancia. Ahora no nos extrañe, así es el hombre. Ahora no nos extrañe, así éramos nosotros. No hay que seguir siendo así. Por eso dije así éramos. Hermanos, no hay que seguir siendo así. No, para nada. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta soberbia y arrogancia? Vamos a poner un ejemplo. Proverbios capítulo 8:13. Muchos utilizan el libro de Proverbios, pero también vamos a utilizarlo nosotros para ver algunos consejos del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8, verso 13. Dice el consejo aquí: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, ¿cuál es el mal camino? La soberbia y la arrogancia. La boca perversa es la que aborrece Dios. Ahora dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Nosotros, ¿qué debemos aborrecer? El mal. ¿Y cuál es el mal camino? La soberbia y la arrogancia. ¿Qué hizo el pueblo? Rechazó a Dios, rechazó la voluntad de Dios, rechazó el oír la voz de Dios, rechazó el obedecer a Dios. Entonces, ¿cuál sería el camino correcto de nosotros como hombres regenerados, restaurados, salvados? Todo lo contrario. Tendremos que ser humildes y reconocer automáticamente: sí, estoy haciendo mal y tengo que componer. No es así soy y qué. Ese así soy y qué es soberbio, arrogante, altivo. Y si quieres, Dios, si no, pues ni modo. ¿Quién se atrevería a decirle así a Dios? Pues solamente una persona del mundo que no le conoce. Y estos pueblos arrogantes, altivos y soberbios le conocieron cuando Babilonia vino y también los conquistó, aún con toda su seguridad, y los destruyeron. Solamente un pueblo que no conoce a Dios actúa de esa manera. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, podemos entender que no conocía a Dios. Vamos a poner otro ejemplo, Proverbios 16, 18.
Podríamos decir que este sería el consejo para nosotros que ahora estamos restaurados. 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué? Y pasa, hermanos. Hasta la vida nos lo enseña. ¿No le pasó a usted cuando era adolescente, cuando éramos hijos, cuando había, porque en la juventud hay eso, ¿no? Soberbia y arrogancia. ¿Contra quién? Contra los padres. ¿Qué es? No, tú no sabes. Yo sí sé. Tú no sabes, yo sí sé. Chamaquitos mocosos éramos. Y yo sí sé, tú no sabes. Increíble, ¿no le parece? O sea, se lo digo así con ironía porque el pueblo de Israel pues rechazó a Dios y le hizo lo mismo. ¿Cómo es posible? Decíamos, nosotros lo podemos hacer. No pasaban ni 2, 3 pasos y ya caemos. ¿Qué dice aquí? Antes del quebrantamiento, ¿qué viene? La soberbia. Y antes de la altivez, ¿qué? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, significa que inevitablemente un soberbio y un altivo y arrogante van a caer. El que dice no me enfermo, estoy bien sano, el que dice confío en mi riqueza, el que dice soy fuerte por lo que tengo. Hermanos. Proverbios 21:4. Leemos juntos este verso, dice, el verso 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Son pecado contra Dios. ¿Cuál es el pecado? Rechazar a Dios, hermano. ¿Y eso qué implica para el hombre? Altivez, orgullo y soberbia. Eso es lo que pasa con el hombre. Entonces, el libro de Jeremías, regresemos a Jeremías capítulo 17, hay un pronunciamiento que es bien claro aquí. Capítulo 17 de Jeremías. Jeremías 17. Ya sabemos el verso 9, ya lo hemos compartido, nada más hay que leerlo una vez más. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El verso 10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según en su camino, según el fruto de sus obras. El único que puede conocer nuestro corazón, ¿quién es? Dios. Es más, ahí va algo, hermanos. Ni siquiera nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿A quién es el primero que engaña nuestro corazón? A nosotros mismos. ¿Y qué nos dice? ¿Y qué nos dice nuestro corazón? ¿Qué nos dicen nuestros pensamientos? ¿Qué nos dice? Así como estás, estás bien. Es más, así como estás viviendo tu relación con Dios, está perfecto. Yo creo que Dios te puede entender que pues, tienes muchas cosas que hacer, que tienes muchas cosas en que estar activo, y Dios entiende que tienes familia, hijos, trabajo, etcétera. Entonces, si puedes por ahí de vez en cuando hacer las cosas, medio hacerlas, yo creo que Dios, al contrario, yo creo que Dios está feliz contigo de que ahora cometiste un error, bueno, pero pues no es para tanto. Dios te entiende perfectamente. Ya no has meditado, ya no has ido a la iglesia, no pasa, Dios te entiende.
¿No es así nuestro corazón? ¿No es así nuestra mente, hermanos? ¿No somos así? ¿Nos autojustificamos a nosotros mismos? Por eso el corazón es perverso, engañoso más que todas las cosas. O sea, no hay nada más engañoso que tú mismo y pensar y darle lugar a ti mismo. Entonces, en este mismo pasaje, en el verso 4, versos 5 y 6, dice así: así ha dicho Jehová, maldito maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es aquella persona que pone su confianza en el hombre, hermanos? Maldito. Y esta expresión es maldito por Dios, o sea, originalmente es maldecido por Dios. Hermanos, por eso cuando vemos lo que pasó en el Edén, vuelvo a regresar al Edén. ¿Qué pasó en el Edén? El hombre cayó en una maldición. Ahora, el término que utiliza aquí en el verso 5, que dice, pone carne por su brazo, ¿sí dice, no? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. En este pasaje es una expresión hebrea, o sea, una expresión propia de los hebreos. Se le dice hebraísmos, ¿no? Y voy a leer lo que significa. Este hebraísmo comunica la idea de confiar o depender de seres humanos, es decir, carne, en lugar de depender de Dios. En la Biblia, el brazo a menudo simboliza fuerza o poder. Así que, en este contexto, la frase sugiere que alguien está confiando en la fuerza o en el poder humano en lugar de en el poder de Dios. El poner carne en su brazo puede ser entendido como una advertencia contra depender de la propia habilidad, entendimiento, recursos u otras personas. Y yo decidí concluir este pasaje con una parábola en el libro de Lucas. Vamos, por favor. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 12. Verso 16. Voy a leer el verso 15, dice así la palabra del Señor. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí, hermanos? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿por qué poner nuestra confianza en esas cosas? Sería ilógico, ¿no? Pero aparte de eso, Jesús les enseña una parábola a los que están oyendo esto. Y dice el verso 16. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Lo que podemos pensar es que era un hombre, perdón, era un hombre que había vivido toda su vida dedicada a conseguir lo que estaba consiguiendo en este momento, que eran todos sus frutos. Me imagino que toda su vida se dedicó a sus bienes, al trabajo, ¿no? Y está bien. El problema es que cuando ganó mucho, dijo, bueno, ¿dónde lo voy a guardar? No tengo dónde guardarlo, ¿no? Y entonces dijo, bueno, voy a tirar todo lo que tengo y voy a edificar lugares más grandes para almacenar más cosas. O sea, al final nos puede dar a entender que esta persona, ¿en dónde estaba su mirada y su confianza? En las cosas materiales. Y entonces dice, verso 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y ¿qué? Y regocíjate. La idea que nos da aquí es de una persona que toda su vida o todo el tiempo o hasta que vemos aquí se dedicó a ir tras las cosas de este mundo. Y su confianza de este hombre estaba en sus fuerzas, en lo que podía ganar y hacer. Podemos decirlo así, era una persona que estaba como Edom, como Amón. Se sentían fuertes, se sentían impenetrables, se sentían confiados ¿en qué? En lo que tenían, en lo que poseían, en su lugar geográfico. Nadie podrá derribarnos y hacer nada contra nosotros. ¿No dijeron así? ¿Quién puede venir contra nosotros? Y entonces en el verso 20 dice, pero Dios le dijo, ¿cómo? Necio. Yo me acuerdo que una vez les hablé acerca de esta palabra necio. Es una palabra, en el original no es necio, se acerca a necio, pero es una palabra con para nosotros. En el original es una palabra con No hay peor cosa que eso. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El mundo, el hombre, así vive. El hombre así vive. Vive para satisfacerse, vive para hacerse más rico, vive para conseguir las cosas materiales, vive para eso. Se levanta para conseguir todo eso. Y su sentido de vida está en eso. Nosotros de ahí hemos salido. No hemos salido. De ahí nos han sacado, nos han rescatado y nos han traído a otro lugar muy distinto, con otros valores, con otros pensamientos. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos viviendo en arrogancia, altivez y soberbia, hermanos? Despreciando a Dios y viviendo como el mundo. No tiene que ser así. Yo lo puedo entender de este hombre sin Dios, que al final todo lo que obtuvo, ¿de quién va a ser? Para él, ya no. Que dijo, voy a trabajar todo el tiempo, ¿para qué? Para que en mi futuro tenga. ¿Y si no llegas? Y a veces pensamos, y a veces el hombre vive sin pensar que
pues puede pasar cualquier cosa. Y en el libro de Amós hay una expresión que a mí me quedó muy... Cuando Dios está en el libro de Amós reclamando al pueblo su pecado, al pueblo de Israel, le dice: ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? Prepárate para encontrarte con tu Dios. Eso puede ser ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Y entonces el hombre vive en esa arrogancia de que no importa nada, voy a vivir mi vida. Oye, pero ¿qué tal si? No me importa. Arrogante, soberbio y altivo. Yo sé más que Dios. Hermanos, si nosotros seguimos viviendo así, no tiene sentido, no tendría sentido. Lo único que refleja eso es de que seguimos viviendo en el mundo y no en Dios. Si no atiendes a la voz de Dios, eres una persona arrogante, soberbia y altiva. Y lo que refleja es que vives como el mundo, porque así vive el mundo. Por lo tanto, tenemos que ser personas que escuchen la voz de Dios, que busquen la voz de Dios y vivan en esa voluntad de Dios. Hermanos, este es el hombre en sí. Y de nosotros de ahí nos han sacado. Dios por su gracia nos ha sacado de ahí. ¿Cómo seguir viviendo de la misma manera? No pongamos nuestra confianza en las cosas del mundo, materiales. Eso va y viene, hasta nuestra propia salud, va y viene. ¿Dónde está nuestra confianza en realidad? En Dios. Debe de ser en Él, en Cristo, en la obra que Él hizo y en lo que nos promete, que trasciende más allá de este mundo. Amén, hermanos.